Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho a toda la gente del IEPRI por haberme invitado a este festejo de este aniversario. Sin más preámbulos, porque tenemos un tiempo acotado, quisiera remitirme a lo que va a ser mi presentación. En realidad no voy a tocar el tema específico de Colombia, o la política exterior de Colombia, sino que voy a tocar el contexto internacional que hace a la política exterior eventual que vaya a desarrollar Colombia en el futuro. El IEPRI se creó casi preanticipadamente a lo que iba a ser el fin de la Guerra Fría, con unos años de antelación, y me parece que un modo de entender cuánto ha cambiado en el mundo es tomar como referencia el fin de la Guerra Fría y hacer un contraste con la presente coyuntura internacional. Y en ese sentido, trabajar con una comparación de los últimos 20 años y a remarcar de algún modo que las transformaciones generales que se pueden observar son de enorme significación y que los desafíos que se le presentan, a mi modo de ver, al país son singularmente relevantes y probablemente, en el contexto de las variables a las que yo me voy a remitir, seguir viviendo un conflicto armado, interno y resoluto va a ser crecientemente costoso para el país. Permítanme indicar por qué. Voy a hacer una comparación en 4 niveles. El primer nivel que quisiera tomar en consideración son las relaciones internacionales propiamente dichas. Cuando en la disciplina hablamos de relaciones internacionales nos referimos en realidad a las relaciones interestatales, a las dinámicas interestatales. Y si uno se para en los años 90, tenía una condición obvia el sistema, y era el gran triunfo de Occidente, el colapso de la Unión Soviética, pero era un triunfo del norte de Occidente, es decir, de los países centrales y Estados Unidos en particular, con una enorme disponibilidad de moldear el sistema en los próximos años. Habrá que estudiar en el futuro cómo fue perdida esta oportunidad por parte de Occidente, pero lo cierto es que si uno se formulara hoy la misma pregunta, en especial a la luz de la crisis del 2008-2011, difícilmente diría que estamos viviendo el triunfo de Occidente, sino que estamos viviendo una fase de redistribución masiva del poder de Occidente hacia Oriente y del norte hacia el sur. Y que esto está generando un reacomodo notable en el sistema internacional, un reacomodo en el cual algunos países emergentes tienen cada vez más una voz audible y relevante en dicho sistema, y esto necesariamente nos remite a una cuestión teórica fundamental, y es ¿qué pasa en situaciones de redistribución de poder? Y aquí la historia nos enseña una lección a siempre tener en cuenta, no para extremar la analogía, pero sí para ponderarla. Y es que en el sistema internacional e interestatal nadie pierde y gana poder gratuitamente. Y la nota que me parece vamos a seguir viendo en el futuro inmediato, y cuando digo futuro inmediato digo lo que va de este primer lustro de la segunda década del siglo XXI, es una profunda resistencia de Occidente a aceptar este tránsito de poder cada vez más intenso, repito, hacia Oriente y hacia el sur. Por lo tanto, uno puede avisorar, sin ser catastrofista, un escenario global de más conflictividad diplomática en los próximos años, no de menos conflictividad diplomática. Otro segundo plano en el que se pueden ver los cambios entre los años 90 y la actualidad
es en lo que en la disciplina se llamaría la política mundial. Esto es, ya no colocar el acento en los actores estatales, sino en los actores no gubernamentales, las fuerzas transnacionales, las grandes corporaciones, los actores no estatales en su conjunto. Y evidentemente, cuando uno va a ver la política mundial, el eje fundamental para entender los 90 y la actualidad es en qué ha discurrido finalmente la globalización. Y si uno se para en los 90, encuentra una fase no netamente optimista sobre la globalización. Si uno hubiese encontrado un sinónimo para darle a esta fase de los inicios de los 90 la globalización, diría que el símil más cercano es globalización igual prosperidad. Mayor interdependencia entre las naciones, más comercio, más acceso a bienes, mayor circulación de opciones, etc. Si uno mira el estado de la globalización actual, encuentra que hay dos fenómenos que la caracterizan. La primera es una sensación de que la globalización hay que asimilarla cada vez más a inseguridad. Esto es, en el norte y en el sur, en el centro y en la periferia, en el este y el oeste, cualquiera sea el tamaño y lugar de los países, hay una profunda sensación de inseguridad, inseguridad generada por pérdida de empleos, desindustrialización de muchos países, industrialización de otros, reprimarización de muchas economías, inseguridad en el horizonte profesional, laboral, inseguridad de capacidad de generar los empleos necesarios para los jóvenes, etc. Y con esta inseguridad, lo que ha crecido en el sistema internacional es una profunda impugnación a la globalización hoy existente. Ahora, esta impugnación a la globalización hoy existente está sustentada en elementos materiales concretos. No es un asunto de percepción, no es un asunto derivado de una sensación, sino que el eje fundamental, el dilema fundamental, el problema fundamental que enfrenta el colectivo global es la desigualdad en el sistema internacional. Hoy, el 10% más alto de las clases sociales en el mundo se queda con el 40% del ingreso. Y hoy, el 10% más bajo de la población solo recibe el 1% del ingreso mundial. Casi con fanfarria, casi con alegría, la revista Forbes anunciaba a mitad de este año que los 1.210 multimillonarios del mundo tienen hoy una riqueza acumulada de 4.5 trillones de dólares. Eso equivale a todo lo que se produce en un año desde México hasta Santiago de Chile. Todo el PIB latinoamericano es lo que tienen 1.210 personas en el mundo. Estados Unidos conoce hoy los niveles de desigualdad más cercanos a los años 20. Y por lo tanto, a consecuencia de este acentuamiento de la desigualdad, no es al azar que vivamos más situaciones domésticas y globales de alta polarización social. La polarización social no es un producto construido, es una realidad derivada de condiciones objetivas que operan en el seno de las sociedades y que se replican en el plano mundial. Si hacemos un tercer corte de lo que podríamos llamar el nivel institucional, esto es, del nivel del conjunto de regímenes internacionales, ámbitos multilaterales, y miramos los años 90, encontramos una fenomenal y positiva alta expectativa. Eran años en que se esperaba una institucionalización positiva de la política. La ONU enfrentaba la posibilidad de reformas sustantivas en su Consejo de Seguridad. En el año 95 se debatió la primera reforma para que nuevos miembros accedieran al Consejo de Seguridad. La ONU tenía intervenciones humanitarias que tuvieron el respaldo pleno
del Consejo de Seguridad hasta Kosovo, hasta el año 99. La OMC y la Ronda Uruguay eran el epítome de una situación en la cual la nueva institucionalidad en materia comercial tenía un respaldo sustantivo de los Estados y de los actores económicos principales. La OTAN pasaba por un momento de ayornamiento. La Unión Europea aparecía como el modelo por antonomasia que se debía imitar, urbi et orbe, y el G7 era, de alguna manera, el órgano de las 7 economías más industrializadas que sentaban las bases de lo que serían las reglas del juego económico y financiero. Si hoy miramos esa expectativa de alta institucionalidad en el plano multilateral y la creación de regímenes internacionales, vemos un profundo déficit y un creciente deterioro. La ONU está, a los fines prácticos, totalmente paralizada. La reforma del Consejo de Seguridad no ha acontecido. La última intervención en Libia tuvo 10 aprobaciones de países y 5 abstenciones. El mayor número de abstenciones de una intervención humanitaria desde los años 90. Hay un estancamiento notable de la OMC y particularmente de la Ronda Doha. Hay un cuestionamiento cada vez más directo de la OTAN, particularmente de parte de Estados Unidos, que está cansado que la Unión Europea haga un free riding permanente, sin gastos de defensa y cubriéndose con el paraguas de protección que le da Estados Unidos. La Unión Europea está viviendo esta crisis del euro que puede llevar a un diezmamiento de la misma organización. El G7 fue reemplazado por el G20, que tampoco tiene niveles de coordinación suficientes para resolver el conjunto de dilemas económicos y financieros que tiene el sistema actualmente. ¿A qué apunto con todo esto? Apunto que es probable que entremos en un escenario aún de mayor turbulencia institucional. Y digo que esto es importante porque las instituciones internacionales tienen 3 propósitos importantes: restringir a los más poderosos, moderar los objetivos de los principales actores y construir consensos mínimos. Y si esto no ocurre, si esta institucionalidad está cada vez más frágil, está cada vez más deteriorada, está cada vez más cuestionada, difícilmente podamos enfrentar aquellos problemas a los que hice referencia en el primer punto, esto es, la redistribución del poder de una manera necesariamente pacífica. El cuarto nivel, y con esto voy terminando, que me parece importante introducir en el debate, es la dinámica doméstica. Y en la dinámica doméstica, el hecho fundamental es que si uno se para en los 90, a principios de los 90 se vivía lo que Samuel Huntington llamaba la tercera ola de la democratización. La democracia venía en avance, los países iban dejando atrás regímenes autoritarios, se vivía la ola de mayor desarrollo relativo con las expectativas de lo que había sido el bloque socialista, la Unión Soviética, ahora Rusia y los nuevos países creados. Había un espíritu en el cual la democracia seguía avanzando y podía avanzar, y detrás de que avanzara la democracia había un presupuesto muy importante. Como las democracias son inherentemente más pacíficas que los gobiernos autoritarios, era esperable, en consecuencia, que se gestaran las bases de un sistema más ordenado, al menos. ¿Qué es lo que tenemos hoy al 2011? Tenemos un retraimiento inquietante de la democracia en todo el mundo. El reciente informe de la Bertelsmann Stiftung de Alemania muestra claramente que cada año tras año hay un deterioro interno significativo, aún en los países centrales de la democracia. El Economist, en su informe de este año sobre el estado de la democracia, anuncia un preocupante declinar democrático en el mundo. Freedom House, en su informe de este año sobre los procesos de democracia en el mundo, señala que hay hoy menos gobiernos electos democráticamente en el mundo que en el año 1995. Más aún, un enorme número de revistas, particularmente en Estados Unidos, donde este debate es más fecundo, digo, que en Europa, anuncian claramente que uno de los problemas principales de la democracia es el aumento de las plutocracias, el gobierno de los ricos en el mundo, que están diezmando en términos de la capacidad real de tener democracias sustantivas. Todo lo cual lleva necesariamente
a que entremos en un escenario de grandes tensiones políticas hacia el futuro. Termino entonces con esto. Si es relativamente verosímil que crecerá la conflictividad diplomática, si es relativamente verosímil que habrá más turbulencia social, mayor turbulencia institucional, mayor polarización social y más tensión política, de lo que estoy hablando es de un sistema internacional sobrecargado. Y un sistema internacional sobrecargado es más o menos algo semejante, guardando las distancias y las diferencias, a lo que vivimos en los años 70. Y en los años 70 también hubo un debate muy importante sobre el exceso de democracia en el mundo, el exceso de estado de bienestar en el mundo, el exceso de reclamos sociales en el mundo, el exceso de derechos adquiridos en el mundo, y lo que vivimos del 70 en adelante fue una retracción, una contención, un gradual desmantelamiento del estado de bienestar acompañado de cada vez más movimientos social conservadores y un retraimiento de opciones socialistas o socialdemócratas. En pocas palabras, si en los 90 estábamos frente a los dividendos de la paz, hoy estamos frente a un escenario preocupante de alta pugnacidad. En ese contexto, ¿qué va a hacer Colombia? ¿Qué puede hacer Colombia? ¿Qué debiera hacer Colombia? Yo no tengo ninguna receta. No voy a decir absolutamente nada de Colombia. No tengo por qué decir nada de Colombia. Pero si el país cree que puede enfrentar lo que se avecina ciertamente de un escenario muy complejo internacionalmente, donde la incertidumbre y la conflictividad van a crecer, si cree que lo puede enfrentar con un conflicto armado interno permanente, si lo cree que puede actuar sin una estrategia internacional de largo plazo, y si cree que puede actuar sin una institucionalidad fortalecida para coordinar una política exterior eficaz, pues se va a encontrar probablemente con un camino plagado de dificultades. Muchas gracias. Yo quisiera revisar algunos de los elementos que la Constitución del 91, expedida en medio de esa euforia de la posguerra fría, ¿a qué le apuntó en los temas que tenían que ver con las relaciones internacionales? ¿Y qué pasó en estos 20 años después de la Constitución? Yo diría que al menos 5 ejes son interesantes de resaltar. El primero es la fundamentación de lo que debería ser una política exterior en unos principios fundamentales, empezando por lo que significaría la defensa en la actuación internacional de Colombia del derecho internacional. En segundo lugar, el reconocimiento de la doble nacionalidad, que fue un fenómeno interesante porque incluso se expresa la necesidad de reconocerlo a poblaciones indígenas que están más allá de la frontera. Y además, ese reconocimiento va parejo, en tercer lugar, a la definición de condiciones especiales para las zonas fronterizas y al mandato de su integración con los vecinos. En cuarto lugar, si uno examina la Constitución del 91, encuentra que desde el preámbulo, es decir, le da una importancia fundamental y lo reitera luego en las funciones que le otorga al legislativo y al ejecutivo, la prioridad de prioridades que define la Constitución es la integración con América Latina y el Caribe. Y en quinto lugar, le asigna la dirección de las relaciones internacionales al Ejecutivo, pero al mismo tiempo eleva a ese instrumento de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales como espacio de construcción de consenso, le da un lugar importante.
En la euforia en que la Constitución, ese contexto eufórico que ya describía Juan, del fin de la Guerra Fría, de alguna manera el gobierno que corresponde a esa formulación de la Constitución le apunta a aquellos elementos que aparecían en el contexto internacional como relevantes. Como decía Juan, parecía como que la geoeconomía le iba a dar paso tomaba el lugar de la geopolítica, y que un mundo con regulaciones y espacios multilaterales y regímenes globales iba a generar unas condiciones de mayor armonía. Y además, en la medida en que el fin del conflicto bipolar hace visibles otras dimensiones de la globalización, lo que ocurre en América Latina se corresponde con esa situación. Todos los grupos de integración regional que existían, que se habían creado en los años 70, son reactivados no simplemente como estrategias de inserción económica en la globalización, sino que se le apuesta en un primer momento a una integración más profunda, multidimensional, y de hecho todos ellos pasan a llamarse de manera bien significativa o sistema o comunidad, como el andino, para dar esa perspectiva de que se estaba en una apuesta por un proceso de integración de la región en los procesos de globalización. Sin embargo, esa euforia internacional duró poco y muy rápidamente lo que ocurre en ese tema que la Constitución plantea como prioridad para Colombia, la integración con la región, empieza a sufrir transformaciones muy importantes que tienen que ver con el cambio de concepción de la integración. Ya no era una integración para construir procesos de industrialización y de sustituir las importaciones, sino más bien un regionalismo que se abría al mundo, y todos los acuerdos empiezan a mirar en una perspectiva más de libre comercio y de plataformas de inserción internacional. De alguna manera, esa apuesta que hacen los gobiernos regionales al transformar sus grupos de integración se enfrenta con las opciones nacionales caóticas de estrategias para evitar quedar marginados de ese mundo global que se hace evidente con el fin del conflicto bipolar. Y lo que uno encuentra en el gobierno colombiano, que corresponde a esos comienzos de los años 90, tiene que ver justamente con la apuesta a esa inserción internacional a través de la apertura económica, el estímulo a las exportaciones, de la conformación de un área de libre comercio con los dos socios del momento, Venezuela y Ecuador, en el marco de la Comunidad Andina, con la activación de un instrumento con México y Venezuela que tenía un interés inicial no solo comercial, sino de relación con Centroamérica y el Caribe. Encuentra en segundo lugar el intento de Gaviria en el tema de las drogas de desnarcotizar la agenda externa y de desmontar el narcoterrorismo interno, al mismo tiempo de unir el tema de droga al de comercio, buscando preferencias arancelarias con Europa o con Estados Unidos, y muy a tono con el momento y con la Constitución, que reitera el tema ambiental como un eje fundamental. Se intenta también unir el tema de ambiente al de desarrollo. Pero
así como la euforia de la posguerra fría duró poco, también no solo esa transición internacional, sino los problemas nacionales hacen que el entusiasmo dure poco. De hecho, más que la apuesta a una inserción nacional positiva, lo que empieza a ocurrir a mediados de los 90, en ese contexto internacional cambiante, es una internacionalización negativa de Colombia. Se vincula al mundo por sus dramas. El país internacionaliza además su confrontación armada y la agudización del conflicto en medio de la polarización política en el periodo de Samper y de la presión de Estados Unidos y de la presión interna por la renuncia del gobierno, pone de presente los nexos del conflicto con los temas que se habían vuelto prioridades en la agenda global. El tema de derechos humanos, las drogas, y aumenta la preocupación internacional por Colombia, incluso desde el país. Recuerden ustedes todas las peticiones disímiles nacionales pidiendo de manera caótica intervención externa, desde Uribe, que estaba entonces de gobernador en Antioquia, pidiendo cascos azules, unos intelectuales que le mandaron una carta al Consejo de Seguridad pidiendo intervención, y efectivamente ocurre un fenómeno que en lugar de esa apuesta por la internacionalización positiva, empieza una caótica internacionalización del conflicto y de presencia de muy diversa gama de entidades internacionales. Naciones Unidas llega con todos los organismos, ONGs, gobiernos, Europa, instituciones multilaterales, pero no hay ni una capacidad nacional de decidir para qué quiere la presencia internacional en el conflicto, y cada agente internacional llega con su agenda y sus prioridades y sus métodos. Y el gobierno de Andrés Pastrana, que se propone una diplomacia para la paz, no logra precisar la naturaleza y el alcance de la presencia internacional y de ese proceso de internacionalización del conflicto. Esa diplomacia por la paz solía decir que le apuntaba a internacionalizar la paz, pero en realidad con el Plan Colombia terminó internacionalizando el conflicto. La diplomacia colombiana se había cuidado hasta entonces de llevar el tema del conflicto armado a los escenarios multilaterales. Y la estrategia de la diplomacia por la paz lo lleva en procura fundamentalmente de apoyos políticos y de recursos, sin que hubiera ni una estrategia ni un consenso nacional sobre el sentido y el alcance de la internacionalización del conflicto y de la paz. Es decir, esa política no internacionalizó el país en el sentido de la Constitución del 91, tampoco internacionalizó la paz como lo pretendía el gobierno, y más bien profundizó la presencia caótica internacional frente al conflicto y sus salidas y las propias apelaciones internacionales. En buena medida, la otra apuesta de la Constitución, que tenía que ver con el tema de las fronteras, de la apuesta
a la integración con los países vecinos, termina más bien en una ambigua regionalización del conflicto que en momentos en que las zonas fronterizas empiezan a ser el escenario principal de la confrontación y algunos de sus ámbitos se convierten en corredores estratégicos para la economía de la guerra y la economía de la droga. En momentos en que esos ámbitos fronterizos ganaban además cierta importancia por el tema minero y energético, sin embargo, la apuesta constitucional de considerar condiciones especiales para esas regiones frente a cualquier cooperación con la búsqueda de salidas a esa confrontación. De alguna manera, lo que se vivió en esta última década muestra claramente cómo, mientras en Colombia se agudizaba la confrontación en las fronteras y el gobierno cortaba todo nexo y diálogo con los países vecinos, en la región la mayoría de gobiernos suramericanos optaba por un camino contrario. Se imponía en las urnas de la mayoría de los países suramericanos movimientos contestatarios que buscaban mayores niveles de autonomía frente a Estados Unidos y que se declaraban radicalmente opuestos a la unilateralidad, en particular del gobierno de Bush en Estados Unidos. Pero mientras eso ocurría en la región, Colombia iba en contravía. De hecho, su articulación a las cruzadas globales de la administración Bush y la inscripción del conflicto colombiano en las cruzadas antiterroristas enajenó cualquier nivel de diálogo y de cooperación con los países vecinos frente a no solo a los efectos del conflicto sobre esos países, sino también a las interacciones que desde esos países nutrían la confrontación armada. Es decir, que más que a la apuesta constitucional de integración, de articulación de las zonas fronterizas y su articulación con los países vecinos y de integración regional, a lo que hemos asistido es al aislamiento de la región y a un costo muy alto que se materializó en particular en momentos cruciales con la aplicación de políticas que se alejaban de los fundamentos de la política exterior que establecía la Constitución del 91, fincada en el derecho internacional, el optar más bien por acciones unilaterales, como las ocurridas con el caso Granda o con el bombardeo en Ecuador, llevaron hasta que los aliados más cercanos de Colombia condenaran al país. Y Colombia vivió la crisis diplomática más grave de su historia. Y mientras los colombianos de la frontera, en particular con Venezuela, hacían uso de ese derecho que les otorgó que otorgó en general la Constitución del 91 de tener una doble nacionalidad, y masivamente los colombianos en la frontera tomaron la nacionalidad venezolana por distintas conveniencias. En esos momentos se vivía la amenaza de la guerra, la amenaza de la confrontación entre regímenes que significaban los dos
extremos del espectro político suramericano. Entonces, más que ocuparse de la integración regional como lo prescribía el mandato constitucional, la mayor parte de la primera década del siglo XXI estuvo copada en la apuesta por fortalecer la relación especial con Estados Unidos para el apoyo contrainsurgente en la guerra contra las drogas y también contrarrestando las tendencias regionales. De hecho, es interesante observar cómo, aprovechando la salida de los militares de Estados Unidos de la base de Manta, el gobierno colombiano ofrece a Estados Unidos condiciones especiales para el uso de bases militares colombianas con un doble propósito de buscar una mayor protección aérea frente a la amenaza de guerra con Venezuela y de alguna manera un mensaje disuasivo al presidente venezolano. Pero el gobierno no solo no obtiene esa mayor protección, esa mayor protección esperada, sino que termina pagando el costo político regional más alto sin que Washington saliera en su defensa. Y más que a una articulación regional se le apuesta fundamentalmente a los tratados de libre comercio. De hecho, en el gobierno pasado se negociaron 7, 4 de los cuales estuvieron cuestionados por el desempeño colombiano en derechos humanos. Así podemos decir que el ensimismamiento en sus problemas internos y la dependencia colombiana frente a Estados Unidos han tenido un costo político muy alto para el país. Mientras Colombia restringía su mirada al mundo para enfocarla en sus problemas internos y desarrollarla a través del lente de Estados Unidos, ocurrieron cambios profundos en la región y en el mundo que modificaron las relaciones sin que el país estuviera colocado en mejores condiciones para hacerles frente a esos cambios en las relaciones internacionales y en la política mundial. Podríamos decir que el otro instrumento que la Constitución del 91 definió como importante para las relaciones internacionales del país, el confiarle al Ejecutivo su conducción y el crear un instrumento o el darle un rasgo más significativo a un instrumento de construcción de consenso, no puede afirmarse que en estos 20 años el país haya construido una herramienta de inserción internacional adecuada. De hecho, aunque todos los gobiernos de estos 20 años han tenido en las relaciones internacionales una poderosísima herramienta que han usado exhaustivamente, sin embargo, eso no se corresponde con la creación de un dispositivo internacional de inserción. Seguimos atados a una diplomacia que se usa como un instrumento de política interna más que de profesionalización y meritocracia para pensar condiciones de inserción. En conclusión, la mayor parte de las naciones de la región se han abierto al mundo y han multiplicado sus relaciones exteriores, mientras el país en estos 20 años permaneció concentrado en sus propios problemas y aislado en buena medida de las corrientes internacionales. Ese fenómeno trajo consigo un enorme retraso del país y la ubicación más compleja en ese nuevo contexto internacional que nos describía Juan.
estrechamente ligado con la apuesta por salir del conflicto, hemos visto una apuesta internacional muy precaria que no ha permitido construir alianzas que faciliten la búsqueda de la paz. De hecho, si el conflicto está regionalizado, la región tiene un papel importante que construir en aclimatar esas salidas al conflicto, pero a lo que estamos asistiendo es más bien a el rechazo regional, que ha empezado a cambiar por el giro del gobierno actual y su reencuentro, su reingreso a Sudamérica, y por el intento de comunicarse con el conjunto de tendencias que hoy define a las Américas. La inserción internacional positiva, es decir, no por la vía de sus dramas y tragedias, requiere cumplir una serie de precondiciones internas que el país está aún muy lejos de cumplir. Si bien el giro político actual, enhorabuena, ha permitido que el país retome algunas de esas prioridades señaladas por la Constitución, desde luego en el nuevo contexto nacional e internacional, sin embargo, la apuesta por construir unas relaciones internacionales de Colombia está aún en una fase demasiado precaria y en un proceso demasiado lento en donde el país apenas está terminando de pagar los costos de un aislamiento en sus últimos años. La Constitución, pues, lejos de haber abierto posibilidades de desarrollo internacional del país, a lo que hemos asistido en estos 20 años es más bien a un retraso y a una ubicación de Colombia en condiciones muy difíciles frente al mundo cambiante, no solo en la región, sino también con las tendencias complejas que ya nos presentaba Juan. Muchas gracias. Yo voy a ser muy sucinta, varias de las cosas ya las presentaron tanto Juan como Socorro. Básicamente mi idea había sido caracterizar la política internacional de los últimos 25 años. Me voy a concentrar sobre todo en la etapa final, recordando simplemente que estos 25 años básicamente representan el desafío para Colombia de hacerle frente a la globalización por supuesto económica, y es toda esta idea de inserción del país en una economía globalizada y de adopción del modelo neoliberal, pero que yo diría que el segundo desafío que ha enfrentado es el de la internacionalización del conflicto y de su salida. Y curiosamente estos dos grandes desafíos se entrecruzan para dar lugar un poco a lo que hemos vivido en estas dos últimas décadas. Quisiera señalar primero que en esta distinción, digamos, de época en las cuales ha insistido tanto Juan como Socorro entre el antes y el después de la Guerra Fría, sin duda hay dos variables que hay que tener en cuenta. Una, en el caso de Colombia, si recordamos, había esa famosa frase de que el país va mal, pero la economía va bien, y que de alguna manera se había solventado durante varias décadas de esa manera, y eso no suscitaba demasiada polémica ni exigía demasiado por parte de la acción internacional del gobierno. Lo que vamos a encontrar precisamente después del fin de la Guerra Fría es cómo cada vez más política y economía se entrecruzan, y es cada vez más difícil que digamos que lo que sucede en la política doméstica no incide en la actuación internacional y en la manera como el país se ubica en el escenario internacional. Entonces, uno es ese fuerte entrecruzamiento entre política internacional y política doméstica, y dos, en el caso colombiano,
El tema del narcotráfico, ya reiteradamente lo mencionaron esta mañana, ha sido sustancial en lo que ha sucedido en el país en estas últimas décadas, pero sobre todo a partir de los años 90 vamos a tener cómo cada vez más se entrecruzan la economía ilegal y la economía legal, que antes más o menos se mantenían en esferas separadas. Eso también va a ser un desafío para la política internacional del país. Y un poco en esta lógica, también ya lo señalaban, pues pasamos de esta visión de que era posible darle un tratamiento interno al conflicto armado, y es todo el proceso de paz de Betancourt tratando de distanciarlo del caso centroamericano y de la intervención estadounidense en Centroamérica, participando en Contadora y abriendo un margen de maniobra importante para Colombia en esa negociación para poder mantenerla un poco como un asunto fundamentalmente interno. A partir de los años 90 esto será imposible. Las razones ya las mencionaron. Va a haber un fuerte vínculo de lo que sucede internamente en el conflicto con los cambios en el escenario internacional, y entonces se vuelve un asunto que tiene que enfrentar el gobierno, esa internacionalización creciente del conflicto, una crisis humanitaria, un señalamiento del país como una narcodemocracia, que es el caso de la crisis del gobierno Samper, etcétera, etcétera. Todo eso lo conocemos. Una agudización del conflicto armado interno. Colombia pasa de ser un país meramente procesador y comercializador a ser un país productor directo de cocaína, etcétera, etcétera. Entonces todo eso conforma un escenario para volver a Colombia un caso que va a preocupar mucho a la comunidad internacional en términos generales, y hay una primera etapa en donde efectivamente hay un gran desorden de qué hacer con Colombia, y el propio gobierno y los sectores nacionales de qué hacer frente a estos focos encendidos frente a Colombia. Pero yo diría que pasamos a otra etapa que a mi juicio es todavía en la que estamos viviendo, un poco al final de esta etapa, que es el de la gestión de la intervención internacional. Yo creo que no todo ha sido caótico. Creo que uno de los desafíos del presidente Pastrana y del gobierno Pastrana fue precisamente canalizar esa preocupación internacional, mirar cómo ponerla al servicio de lo que se trataba de configurar como un proyecto de pacificación del país. No solo porque era absolutamente necesario políticamente, había el riesgo de fragmentación, las FARC venía avanzando y unos problemas enormes de seguridad se estaban presentando, sino porque económicamente Colombia no podía aspirar a ser un país atractivo a la inversión extranjera si no resolvía sus problemas internos, su conflicto armado interno. Entonces, eso era un imperativo. El gobierno de Pastrana lo formula como la estrategia de la diplomacia para la paz. Poco conocemos qué sucedió con eso. Fue un campo de pruebas para Colombia. Efectivamente, no sabía muy bien qué hacer con la comunidad internacional. Más o menos le dijo, estamos interesados en que vengan, ayúdennos, pero una vez que estuvieron acá, pues cada uno traía su agenda, su visión del conflicto y su disponibilidad tanto de recursos como de apoyos políticos. No fue sencillo esto de gestionar. De hecho, pues el proceso de paz fracasó, y además también resultado de esto fue muy claro que el respaldo internacional contundente que esperaba Colombia fundamentalmente se lo da a Estados Unidos, y se lo da bajo sus condiciones y su perspectiva, que era profundizar la política antinarcóticos, ayudarle a combatir las guerrillas, pero no asumiendo abiertamente una estrategia contrainsurgente, sino como subsidiaria de la estrategia antinarcóticos, que es lo que conocemos como Plan Colombia. Eso, que era un poco confuso, de legitimar políticamente, inicialmente, etcétera, etcétera, queda resuelto con el 11 de septiembre en Estados Unidos. Se conjuga la estrategia contrainsurgente y la estrategia antinarcóticos, y tenemos la llegada del gobierno Uribe, ya con el fracaso del proceso de paz, que es una ofensiva militar abierta, en donde se define claramente que se espera que esa ayuda internacional, que es fundamentalmente la de Estados Unidos, vaya a apoyar la ofensiva militar, que es lo que sucede. Había un poco una división del trabajo. El gobierno colombiano tenía la idea de que los europeos, que desde el principio dijeron que no les interesaba mucho apoyar una guerra contrainsurgente, que ellos se dedicaran a apoyar los planes económicos y sociales, que fue las famosas mesas de donantes, que la verdad no tuvieron todos los resultados que esperaba el gobierno. Los montos de los recursos fueron mucho menores a los que se esperaba, y había una gran disputa política en los países europeos, y sobre todo por parte de organizaciones sociales que cuestionaban esa ayuda a Colombia y la manera como se utilizaba en este
proyecto de pacificación nacional. Entonces, lo que tenemos con la seguridad democrática es un modelo muy interesante en el caso colombiano que no se había presentado, y es que se utiliza, la política exterior se pone al servicio de la seguridad democrática, es decir, del proyecto de pacificación nacional. Y por eso se va a dar fundamentalmente esta decisión de inscribir el conflicto colombiano en la lucha global contra el terrorismo bajo el gobierno de Bush, porque eso resultaba realmente rentable política y económicamente para el país, era la manera de obtener los recursos por parte de Estados Unidos, de superar esa división entre dos guerras que serían distintas, etcétera, etcétera. Se afianza esa relación especial con Estados Unidos, sin duda, ya lo señalaba Socorro, en ese imperativo más o menos el resto del mundo desapareció y se generó una confrontación con la región, pero pues el imperativo en ese momento era precisamente respaldar la ofensiva militar. Hay también por parte del gobierno de Uribe una campaña de deslegitimación de las FARC, es decir, no solo la consecución de recursos, sino la consecución de un respaldo político a la visión que el gobierno tenía del conflicto, y era la idea de desprestigiar a las FARC, de quitarles terreno como actores políticos y plantearlos como bandas terroristas y más bien criminales que no debían ser reconocidos su estatus de beligerancia internacional, etcétera, etcétera. Entonces, era también un objetivo explícito de la política exterior colombiana, a veces manejado de manera torpe, pues conocemos algunas de las declaraciones de Uribe en los escenarios internacionales, que a veces hacían avergonzar al país por su desconocimiento de ese escenario internacional, pero que en otros momentos, digamos, logró ser tan incisivo que efectivamente obtuvo declaraciones en torno a la deslegitimación de las FARC. Y de todos modos, esa búsqueda de ayuda para otros programas, digamos, hubo toda una reformulación de los programas sociales y económicos que de todos modos, de una manera u otra, se articularon a la ofensiva militar. ¿En qué estamos hoy? Para ir muy rápidamente, pues básicamente estamos en lo que se llama la etapa de consolidación, el famoso plan de consolidación que se formula a finales de la era Uribe y que básicamente es lo que está continuando el gobierno Santos. Y es la idea de que, si bien se han dado logros en el ámbito de la seguridad y sobre todo en el terreno frente a las FARC, es necesario consolidar esos logros y que en esa consolidación de los logros todavía la ayuda internacional es necesaria y la de Estados Unidos. A pesar de que el presidente Santos en su discurso de inauguración no habló en primer lugar de Estados Unidos ni explícitamente de la relación con Estados Unidos, las acciones de este primer año de gobierno largo del gobierno Santos nos muestra efectivamente que sigue habiendo un interés en esa relación especial, una relación un poco ampliada, ya no limitada solo a los temas de seguridad, entre otras cosas porque Estados Unidos por la crisis económica ha reducido la ayuda externa incluso al Plan Colombia, pero porque además ya había planes de nacionalización del Plan Colombia en términos generales, pero vimos cómo se dio un muy fuerte lobby por el TLC, Colombia asumió compromisos para que el TLC fuera firmado, y lo puso como prioridad en su agenda. Hay otros temas a los cuales se quiere ampliar la agenda, educación, energía, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, pero sin duda eso no significa transformar esa relación especial con Estados Unidos para cambiarla por otras relaciones. Más bien lo que se ha planteado el actual gobierno es mirar también a los vecinos, no solo o, sino y, de manera inclusiva. Es decir, lo que se espera es que la llamada prosperidad democrática le permita al país ahora sí generar condiciones para insertarse exitosamente en la economía internacional, y para eso requiere no solo de los vecinos, sino de países distantes. Entonces, más o menos, en este momento lo que tendríamos efectivamente es una estrategia en la que la pacificación del país sigue siendo una condición para que Colombia tenga un margen de maniobra mayor y una inserción más exitosa en un mundo globalizado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes por respetar los tiempos. Entonces eso nos da un pequeño espacio de debate, pero vamos a coger 3 preguntas, pero les pido que por favor sean cortas, concisas y precisas, y de la misma manera las respuestas. ¿Dónde hay? ¿No hay otro micro?
No tenemos otro micro amovible, les agradezco que por favor hablen fuerte. 1, 2, 3. Sí, mi pregunta va para la profesora Socorro. Ella habló de los principios de la Constitución que elevó al Ejecutivo de manejar la política exterior. Y bueno, y eso de algún modo llevó también al aislacionismo del que ella hablaba, sobre todo en el gobierno Uribe. También hablaste del giro político, pero basándonos en ese principio de la Constitución, ¿se puede explicar el giro político al estilo de liderazgo de Santos, que es muy diferente al de Uribe, como de más consenso, sobre todo con Venezuela y Ecuador? Sí, tengo dos preguntas. Primero para Socorro. Usted mencionó varias veces los altos costos que Colombia ha tenido que pagar por los últimos 8 años de política exterior del presidente Uribe. Yo me pregunto cuáles son los costos reales. Aislamiento, Colombia ya iba en el aislamiento durante varios años. Cortar el comercio con Venezuela y con el Ecuador, iba el país rumbo hacia allá durante varios años. Y obtuvo recursos durante los 10 años, ¿no?, de 2000 al 2010, de 7.3 mil millones de dólares que no habría conseguido del Ecuador y de Venezuela, de ningún otro país de América Latina. Entonces me pregunto, ¿realmente los costos fueron tan altos, especialmente porque María Emma ya es, ¿no?, presidente de UNASUR, y toda la reparación de las relaciones no ha sido tan difícil? Entonces, yo estoy de acuerdo en parte que hay costos. Mi pregunta es, ¿cuán costoso fue la política exterior en la realidad, dado el contexto y dado la falta de alternativas que tenía Colombia? Y para Juan, me parece excelente la presentación, moderadamente pesimista, como decías, ¿no? Pero desemboca en Colombia. ¿En qué? Polarización en Colombia, conflictos sociales, lucha de clases. ¿Qué es la consecuencia para Colombia, ¿no?, de la no resolución de conflicto interno y de su falta de inserción en un sistema cada vez más turbulento a nivel internacional? Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar dos pequeñas cosas rápidamente. La primera es, ¿qué opinión tienen ustedes sobre los programas de desarrollo y paz, debido a que los programas de desarrollo y paz son de una u otra forma la internacionalización que le ha dado el conflicto para la superación del mismo? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta que quisiera hacer es, ¿cómo ven ustedes en un escenario futuro de UNASUR, que es el único, o sea, la única, como el único órgano regional, hasta cierto punto internacional, que puede llegar a articular los intereses de Latinoamérica en sí? No sería nada más. Gracias. Gracias. Vamos a dar la respuesta en el orden que quieran. Bueno, los costos económicos altísimos. Desde luego que Colombia tuvo, con el apoyo de Estados Unidos, recursos para modernizar el Estado y para mejorar la capacidad militar de respuesta a la ofensiva armada, lo que no es insignificante. Pero la pérdida del comercio, todo lo que produce Colombia fuera de materias primas, se lo vendía a la comunidad andina. Venezuela y Ecuador eran los dos socios principales del país. Claro, uno puede decir, eso se ha convertido en una presión para que la diversificación de los mercados y la no dependencia del mercado venezolano sea un hecho. Desde ese punto de vista no sería un costo total, pero no hubo de esa transición. Esa pérdida del comercio venezolano ha significado, en particular para la frontera donde más se concentra el conflicto, una agudización de las peores condiciones para buscar cualquier alternativa de control en temas de seguridad. Yo creo que los mayores costos son de comercio, son políticos y son de seguridad. El que Ecuador concluyera que no hacía ninguna acción coordinada ni conjunta en un escenario fundamental del conflicto es un costo muy alto. El enajenar la voluntad de los vecinos de cooperar. Colombia no le supo transmitir a los vecinos la naturaleza del conflicto.
De hecho, uno encuentra en Brasil o en Ecuador o en Venezuela una mirada del conflicto que se quedó o en los años 70 o en los años 90, cuando las FARC tenía una capacidad de darle golpes al ejército. Pero no acompañó a la región en tratar de que entendiera la problemática y le habló en un lenguaje que la región no quería oír. La región no cree que la amenaza terrorista sea el principal problema de seguridad regional. Entonces, si el conflicto está en la frontera con Ecuador, en la frontera con Venezuela, el pensar que la presencia guerrillera al otro lado de la frontera obedece exclusivamente a la voluntad política de los gobiernos es renunciar a construir con ellos una posibilidad de manejo de un tema transfronterizo que incluso les significa a estos países vecinos enormes problemas de seguridad. Me parece mucho más significativo lo que está haciendo actualmente el gobierno con Venezuela, que es tratar de mostrar cómo del lado venezolano la presencia del tema del narcotráfico y de la guerrilla le genera a Venezuela unos enormes problemas de seguridad. Yo cada vez estoy más convencida que más que ideología, lo que mantiene y refuerza la presencia guerrillera en las fronteras a ambos lados, sea en Ecuador o en Venezuela, más que la voluntad presidencial que ha tenido momentos de acuerdo. Uno podría ver además cuáles son esos momentos de mayor proximidad de los gobiernos vecinos con las guerrillas, que eso es interesante también. Pienso que es más la corrupción de las Fuerzas Armadas de los países vecinos y de Colombia y la vinculación de distintos sectores a la economía de la droga y a los contrabandos de la gasolina y a los contrabandos de muy diverso orden en la frontera, lo que mantiene la presencia guerrillera del lado venezolano, del lado ecuatoriano. Entonces, enajenar la voluntad de los gobiernos, pues, le hace pagar un costo muy alto en capacidad de manejar asuntos transfronterizos de seguridad que requieren de una concertación y una cooperación. Es mucho más productivo para Colombia mostrarle a Chávez hoy que el acuerdo con el gobierno colombiano es para Venezuela una oportunidad de ganar gobernabilidad en regiones donde la problemática de la droga y la problemática de contrabandos muy diversos están creando unos problemas muy complejos. Es mucho más, efectivo el tratar de concretar con Ecuador acciones conjuntas para el manejo de problemáticas transfronterizas que los afectan a ellos y afectan a Colombia en forma y en medida distinta, que tratar de unir el tema de giro a la izquierda de esos gobiernos con el tema de presencia de la guerrilla. Me parece que entonces los costos han sido realmente altos en la región. Claro, desde luego que la situación actual ha permitido al gobierno del presidente Santos tomar iniciativas interesantes porque la propia situación regional ha cambiado. Ya no estamos ante un Chávez con recursos y con capacidad de iniciativas como la tuvo hace unos años. Hay un espacio regional para liderazgos múltiples en temas sectoriales y me parece que ha habido actuaciones muy interesantes que muestran que más que la fractura ideológica, la capacidad de acción conjunta, concretada y concertada, tiene costos muy beneficiosos para el país. El caso de Honduras. Los dos países que tenían las posiciones más extremas frente al tema
logran concretar, ayudarle a concretar al gobierno hondureño un programa que no habían logrado concretar ni Brasil ni Estados Unidos. Sí. Y UNASUR, una última palabra sobre UNASUR. Me parece que es un espacio interesante que ha ido tomando en la región suramericana lugar porque obedece a necesidades de todos los países. Desde el punto de vista de la infraestructura, de la seguridad, del comercio, de los temas ambientales, no se trata de un proceso de integración como lo han sido la Comunidad Andina o el Mercosur, pero es un acercamiento regional que ha dado frutos en términos políticos muy rápidamente, mucho más rápidamente de lo que se esperaba, y que Colombia se aisló en los últimos años por el tema de las bases militares y en lugar de participar de un proceso de acercamiento se volvió el punto de encuentro de la región y de hecho buena parte del impulso al Consejo de Defensa Suramericano provino de hacerle frente a la estrategia de Estados Unidos y de Colombia frente al conflicto. Entonces me parece que revertir para Colombia el acercamiento con esos procesos es un intento también de revertir los costos del aislamiento y de tratar de dialogar y de ponerse a tono con la multiplicidad de tendencias que hoy se expresan en la región. Bien, si Bruce me permite, voy a tomar brevemente los 4 ítems. Yo había dicho que no iba a hablar de Colombia, pero la pregunta me lleva a hablar de Colombia. Entonces, si yo tomo el tema de las relaciones interestatales, es evidente que las opciones de plegarse totalmente a Estados Unidos o de confrontar totalmente a Estados Unidos no tienen más sentido hoy en el sistema internacional. Uno podía jugar con plegarse totalmente en los 90, uno podía jugar con, después del 2001, hacer un hard balancing sobre Estados Unidos. Hoy la mayoría de los países tienen opciones combinadas, se acercan y se alejan, aproximan y prevén, colaboran y resisten. Yo creo que una estrategia frente a actores como China para Colombia o Brasil para Colombia deben ser estrategias más combinadas y dejar de lado la obsesión en Estados Unidos, porque además Estados Unidos, salvo para algunos sectores en Colombia, el peso específico en Sudamérica de Estados Unidos en los últimos 15 años se ha reducido. Segunda opción vinculada a esto de la conflictividad. Es evidente que no hay que convertirse en la frontera turbulenta de nadie. Entonces, seguir teniendo un conflicto armado doméstico sin resolverlo es persistentemente estar en un ojo de un huracán de actores intervencionistas hemisféricos, regionales, vecinales y globales. Entonces, digo, es jugar con mucha candela en un momento en que el mundo está con muchos fuegos encendidos. Hay demasiados hotspots para seguir quedándose en esa hoguera. 2, el tema de la política mundial y de la globalización. ¿Por qué creo que es importante para Colombia? En el año 1982 regresó al país Marco Palacios, que fue en aquel momento un asesor muy cercano al presidente Belisario Betancur. No sé si ustedes se recuerdan. Y hay un libro que editó en el Fondo Cafetero sobre Colombia y los no alineados. Yo les pido que lo lean, vuelvan a leerlo y vuelvan a leer el capítulo particularmente de Juan Manuel Santos. Me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Santos, que en ese momento era el negociador principal de Colombia en la Organización Mundial del Café, definía que el interés nacional colombiano era el café. Es decir, un sector, un producto, un bien. Yo me temo que si la lógica de Colombia hoy es que el interés nacional de Colombia es la minería,
se corran los mismos riesgos de 25 años de no tener una economía diversificada, de no tener una estructura productiva, industrial seria, de no tener una sociedad más integrada. Entonces, a mí me parece que como Colombia defina su interés nacional, tiene mucho que ver cómo va a ingresar a esta fase más turbulenta de la globalización. Tercero, nivel internacional, nivel institucional. Yo creo que Colombia no tenía ninguna otra opción. Creo que Colombia no tenía ninguna otra opción que votar, en el caso de Libia, con la coalición occidental y con los 10 países. Creo que haberse abstenido estaba en las posibilidades, pero era muy difícil. Era muy, muy difícil. En esos temas, el lugar de Washington y la presión de Washington es inconmensurable. Ahora, saltar de ahí a ser uno de los 2 únicos países con Panamá y toda América Latina, de haber reconocido al Consejo Nacional de Transición, que es como si mañana un montón de países latinoamericanos se les ocurriera que las FARC tienen algún nivel de vigencia político-militar, extremando este argumento, me parece peligroso. Me parece que Colombia entró en un terreno inquietante en ese sentido, porque era darle un viso de legitimidad a un grupo armado que recurría a la violencia sistemática contra un Estado ilegítimo, claro que sí. Pero esto es muy peligroso, el abrir esta caja de Pandora de decir, este vale, el otro no vale. ¿Qué tal si los demás empiezan a decir, el tuyo vale? Ese es un problema. Ese es un problema. Por eso digo que Colombia, y me acerco a la posición clara que explicaba Socorro muy bien, con su tradicional apego al derecho internacional, tiene que buscar en el derecho internacional su fuerza, es la fuerza de los débiles, está ahí. No puede arriesgar demasiado en ese campo, tiene que ser irrestricto en su compromiso con el derecho internacional. Un resquicio que se abra me parece que es peligroso. Y respecto a la democracia y la dinámica doméstica, yo sí creo que la preservación del conflicto armado va a llevar en un escenario de dificultades económicas crecientes, excesiva reprimarización de la economía, una periferia del país que todavía sigue en llamas con la expansión presente todavía de las FARC y del narcotráfico. Es un cóctel muy positivo para que siga bloqueada la democracia colombiana. Porque hubo una reforma en el 91 y hubo una ambición democrática y hay un tejido democrático profundo en el país. Pero esa es una promesa aún incumplida y cualquier situación puede llevar no a una salida